Hoy en la báscula, las caras más vergonzosas del gobierno mexicano, además la simulación de no visitar estados con elecciones y el ataque de Morena contra consejeros del INE. Y en entrevista, el doctor Juan Miguel Alcántara Soria. Comenzamos. ¿Qué tal? Bienvenidos, los saluda Ricardo Alemán. Vamos a iniciar con una reflexión. Mire, según no pocos estudiosos de la gobernabilidad y del ejercicio del poder, una de las condiciones indispensables para lograr una gestión de éxito es la satisfacción de las exigencias ciudadanas. Es decir, que una gestión pública alcanza la gobernabilidad y la legitimidad si y solo si responde de manera satisfactoria a las principales demandas de los ciudadanos. Demandas como salud, seguridad, desarrollo económico y bienestar. En sentido contrario, una gestión pública que fracasa, pues resulta fallida y lleva al sistema a la ingobernabilidad cuando no satisface tales demandas. Cuando olvida, por ejemplo, que la salud, la vida y la seguridad son prioritarias. Y cuando empuja a extremos de miseria a la población. Por eso vale preguntar, ¿qué necesitan ver y saber los ciudadanos para entender que el de López Obrador es un gobierno fallido? Mire, si analizamos los resultados en pobreza, empleo, salud, seguridad, crecimiento económico y bienestar para los mexicanos, en todas esas variables el gobierno federal ha fracasado. ¿Qué le parece? Lo dejamos pensando. Ahora lo invito a ver la siguiente información. Mire, adelante. A través de un video difundido por el portal La Silla Rota, acusa nuevamente al partido Morena de recabar datos electorales, acto considerado ilegal. Nuevamente, las brigadas de Morena se encuentran bajo la mira de los ciudadanos, luego de que se dieran a conocer más pruebas de que recababan datos electorales, como clave de elector o afiliación a programas políticos y programas sociales. El video fue tomado en la alcaldía Cuauhtémoc y se muestran a diferentes personas vestidas con camisas y chalecos guindas, membretadas con el logo de Morena. El morenista en cuestión interroga al habitante de un edificio y le solicita datos personales. El representante del partido le solicita nombre, dirección, folio del INE y le interrogan sobre su inscripción a algún programa social y si es miembro o simpatizante de Morena con la pregunta: ¿votaría usted por Morena en las próximas elecciones? Cuando el ciudadano pregunta el motivo del por qué están cuestionando, el joven, confundido, asegura que es para corroborar los datos con el padrón electoral. ¿Qué les parece? ¿Qué le pareció? Ahora le comento que ante la solicitud para desaforar al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, los 9 gobernadores de la Alianza Federalista pues respaldaron al tamaulipeco y aseguraron que lo defenderán de los ataques de Palacio Nacional. Así lo dijeron. Como sabe, hace algunas semanas la Fiscalía General de la República solicitó a la Cámara de Diputados retirarle el fuero al gobernador de esa entidad por la presunta comisión de delitos como delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal. Ante lo que consideran una persecución política, los gobernadores decidieron respaldar al mandatario de Tamaulipas. Incluso el gobernador perredista de Michoacán, Silvano Aureoles, señaló que defenderán a su homólogo en Tamaulipas ante cualquier amenaza que venga. Además, pidió a los diputados, que son los responsables de decidir el desafuero o no de un gobernador, no actuar por consigna, sino que lo hagan en defensa de la legalidad, del Estado de Derecho, la imparcialidad de la República. Y es que, mire, a querer o no, de nueva cuenta asistimos a una persecución política que confirma el talante antidemocrático del gobierno federal. Y precisamente para hablar de tema, lo invito a ver la primera parte de la entrevista con el doctor Juan Miguel Alcántara Soria, experto en temas políticos y de seguridad. Mire, adelante. Gracias. Como lo habíamos platicado, está con nosotros el doctor Juan Miguel Alcántara Soria, un conocedor de los temas de seguridad y de los temas políticos. El doctor Soria ha sido legislador, ha sido subprocurador, procurador estatal en Guanajuato, una carrera pues larga y un largo conocimiento también de la política. Doctor, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, Ricardo. Doctor,
estamos viendo lo que algunos llaman una persecución política por parte del gobierno federal ahora contra un gobernador, el gobernador de Tamaulipas. Para empezar, ¿qué significa esto? ¿Cómo es que de pronto una fiscalía que se supone debiera ser independiente, pues parece muy cercana al presidente? Pero bueno, vamos por partes. ¿Qué significa en principio esto que algunos llaman una persecución? Sí, hay una paradoja en el tratamiento que se le da al gobernador cabecera de Baja de Tamaulipas y el que se da al candidato a gobernador, Félix Macedonio. En el caso del gobernador de Tamaulipas, efectivamente está sujeto a una investigación y sin sentencia, ya desde el púlpito presidencial se ha anunciado que hay conductas reprochables. En cambio, con el candidato a gobernador, también sin sentencia, está también investigado por delitos de violación. Sin embargo, a este se dice ya chole, ya no lo molesten. Evidentemente hay dos varas, dos medidas, y lo que podemos constatar es que no podemos adelantar si es inocente o culpable el gobernador de Tamaulipas. Prima, debemos reconocer el principio de presunción de inocencia, y si es que se están anunciando tres delitos: defraudación fiscal, delincuencia organizada y también lavado de dinero. Bueno, el de defraudación fiscal, para que se pueda imputar, requirió de que se hubiese hecho una auditoría, y una vez terminada esta auditoría, debió haberse llamado al gobernador, al contribuyente Francisco García Cabeza de Vaca, para que en relación con esa auditoría se resolviera si había que solventar alguna aclaración o no. Hasta donde afirma el gobernador, no se le ha llamado por razón de alguna auditoría, y entonces lo más probable que vaya a pasar es lo que ha pasado con el Bester Gordillo y con otros, que por no haberse seguido con las reglas del debido proceso, esto es, no respetar el derecho de audiencia que tiene el contribuyente para que se le reconozca su derecho a ser oído antes de que se judicialice cualquier asunto. Bueno, si esto se ha violado, pues por consecuencia, si se viola el principio de inocencia, de presunción de inocencia y el debido proceso, entonces se va a caer el delito de defraudación fiscal en esta tónica, y si se cae el delito de defraudación fiscal, por consecuencia el de delincuencia organizada y el de lavado de dinero. Así es que todo apunta a que sí hay más una perspectiva de afectar a los adversarios. Se sabe por la propia opinión pública a través de los medios de comunicación que el gobernador desacreditó la versión del apagón que hubo en el país a finales del año pasado, cuando se decía que había sido por unos incendios en Tamaulipas, y hoy pues se ve que le están cobrando facturas al gobernador, y esto me parece que evidencia pues esta doble moral, este doble rasero con el que el presidente López trata a los ciudadanos. ¿Qué significa que esto se produzca a 100 días del proceso electoral más importante que tendremos pues en muchos años, quizá el más importante de la historia por el número de posiciones en juego? ¿Qué significa que esto se esté dando a cabo en este momento? Naturalmente, el presidente está buscando participar, ser protagónico en este proceso electoral en el que estamos inmersos y termina el 6 de junio. Indudablemente que está buscando inducir el que en la opinión pública se desacrediten a las oposiciones reales, serias, que tiene el presidente y su partido. Y este involucramiento del presidente, que ha desatendido todos los llamados del Instituto Nacional Electoral y de distintas instancias que le están pidiendo que no sea un actor en este proceso, evidentemente lo está desatendiendo, y no solo desacreditando a las oposiciones, sino ya ahora haciendo este ruido, esta resonancia electoral para afectar a las oposiciones y tratar lo que él está buscando como objetivo, que indudablemente es lograr una mayoría absoluta, y si puede ser incluso calificada, en la Cámara de Diputados, para poder seguir deshaciendo al país
como hasta ahora lo está haciendo. Ahora, ¿cómo calificamos, doctor Alcántara Soria? Usted fue subprocurador de la República. ¿Cómo calificamos la actuación del fiscal general, que pareciera que es pues un brazo represor del gobierno y del propio presidente, cuando su papel debía ser el de pues una institución autónoma y que ahora está, parece, pues muy pegado al presidente? Efectivamente, desde que se reformó la Constitución General de la República para definir la plena autonomía de la Fiscalía General de la República, a la que incluso se le cambia el nombre, se suponía que esto era un nuevo poder. Junto con los poderes tradicionales de Ejecutivo, Legislativo y Judicial, se conformaron nuevos poderes desde el ámbito constitucional, y esto era para fortalecer la independencia de la Fiscalía frente al Poder Ejecutivo o cualquiera de los otros poderes. Evidentemente, Alejandro Gertz Manero no está honrando esa autonomía que le da la Constitución, no solo porque va y se presenta en las mañaneras cuando no debería estar, si se cuida con decoro esta investidura, no debería estar en las mañaneras del titular del Poder Ejecutivo, porque esto supone una sumisión de quien acude a esas mañaneras, sino ahora, sobre todo, está actuando conforme al calendario, a los tiempos políticos que convienen al titular del Poder Ejecutivo. Se sabe que las denuncias que recibió la Fiscalía General de la República por el dicho de la propia Fiscalía en relación al gobernador García Cabeza de Vaca de Tamaulipas ya tienen más de un año. Lo curioso es pues que han manejado los tiempos, si tenían ya más de un año con ello, con esas denuncias que pues, se entiende son del SAT, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿por qué se esperaron todo un año hasta que ya está iniciado el proceso electoral para hacer esta resonancia, este ruido? Indudablemente este es otro aspecto que convalida la perspectiva de que sí hay una maniobra política de persecución. Ahora, ¿qué puede hacer los partidos, en este caso el Partido Acción Nacional, que es al que le pegan directamente con esta persecución o presunta persecución? ¿Hay alguna institución, algún camino para sancionar este sometimiento de la Fiscalía y la persecución política presunta, o pues simplemente nos tenemos que cruzar de brazos los ciudadanos y también los partidos? Bueno, por supuesto que la actuación del fiscal está regida por la Constitución, como ya lo mencioné, y si el fiscal está violentando los principios del debido proceso, que desde el artículo 1 de la Constitución establecen que todas las disposiciones legales deben interpretarse de la manera que más favorezcan a las personas, el principio pro persona, y esto no lo está haciendo la Fiscalía, ni lo hizo la Secretaría General de la Cámara de Diputados cuando indebidamente difundió lo que apenas era la notificación, sin que todavía se ratificara esa solicitud del fiscal ante la Cámara de Diputados, ni se hubiese ya radicado en la sección instructora la misma. Bueno, todas estas violaciones a la Constitución, indudablemente que tienen previstas en la misma Constitución, en las leyes reglamentarias, tienen previstas sanciones. Y por supuesto también se puede ya plantear, por un lado, la demanda de juicio político contra el fiscal general de la República, y por el otro lado, seguramente el afectado tendrá opción también de acudir a las instancias jurisdiccionales federales alegando estas violaciones a la Constitución. Por lo que toca al Partido de Acción Nacional, lo que tiene que hacer es mucha política, que hay cierta omisión, cierta insuficiencia en el posicionamiento del Partido de Acción Nacional en la opinión pública en relación a estas graves violaciones al orden constitucional que se dan tanto por el Ejecutivo Federal como por la Fiscalía. Hay que pues plantear que debe haber una actuación más firme, más categórica de defensa del orden constitucional. ¿Qué le parece? Y ahora vamos a la segunda parte de la conversación con el doctor Juan Miguel Alcántara Soria. Mire, adelante. Gracias, estamos de vuelta. Les recuerdo, estamos platicando con el doctor Juan Miguel Alcántara Soria, un conocedor de los asuntos políticos y de los temas de seguridad. Doctor, bueno, pues
estamos viendo que este gobierno, el presidente López Obrador, poco a poco ha ido capturando a los contrapesos, ha ido capturando a el resto de los poderes. ¿Qué riesgo hay con esto? Tenemos que ya capturó a la Comisión de Derechos Humanos, a la mayoría en la Cámara de Diputados, prácticamente el Congreso lo tiene en la bolsa, tiene en la bolsa también al Poder Judicial y a otras instancias, ahora la Fiscalía. ¿A dónde vamos con esto, doctor? Bueno, hay un principio que dice que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Habíamos en el tiempo, no sin problemas, sin dificultades en México, habíamos construido contrapesos, equilibrios constitucionales. La ingeniería constitucional que está definida en la Constitución prevé precisamente que para evitar esos excesos en el ejercicio del poder haya contrapesos. Y efectivamente los ha venido desmontando algunos con reformas a la propia Constitución o como ahora con la reforma a la ley del Servicio de Energía Eléctrica, también se pretenden desmantelar algunos otros contrapesos que están previstos en la misma. Bueno, pues ese es el resultado, que si el presidente no quiere aceptar no solo la división de los tres poderes clásicos, que son precisamente para contener y evitar los abusos del poder, sino el resto de contrapesos que se habían construido, si no los quiere entender, a lo que nos estamos ya enfrentando es a este abuso cotidiano del poder, violando derechos humanos de mayorías, como es el caso de la energía eléctrica, donde se aprueba su contrarreforma eléctrica, pues lógicamente los más afectados van a ser los más pobres, por ejemplo. Ahora, mucha gente se niega a utilizar la palabra dictadura. Estamos en dirección a una dictadura, dicen algunos, yo mismo lo he dicho. ¿Esto tiene tufo dictatorial, doctor? Indudablemente. Cuando vemos que estos personajes populistas, llámese Trump, Bolsonaro o Andrés Manuel López Obrador, van desprestigiando, relativizando, ninguneando a esos contrapesos que la civilización occidental se ha dado en el paso del tiempo, lógicamente lo que está emergiendo son figuras absolutistas, son figuras que buscan que su palabra es la ley, que solo lo que ellos dicen es lo que vale y lo que piensan y dicen los demás, si no es conforme a su lectura, no vale. Indudablemente, pues sí, esta es ya una expresión de despotismo que alumbra un cimiento de dictadura, indudablemente. Y no hay ya duda a nivel incluso internacional, analistas internacionales ya hablan, voltean a ver a México y alertan de que las medidas que está tomando el presidente López Obrador van en la dirección de una dictadura, indudablemente. Doctor, ¿cómo le explicamos a las personas, a los votantes, a los mandantes, que somos los ciudadanos, que sus representados o sus representantes, mejor dicho, a la Cámara de Diputados los han traicionado? Los diputados aprobaron esta reforma o esta contrarreforma eléctrica, los propios diputados prácticamente ya destruyeron la Auditoría Superior de la Federación, que era el vigilante del manejo del dinero público. Y bueno, pues está el Congreso, o buena parte del Congreso, o la Cámara de Diputados, sometida. ¿Cómo se lo explicamos a los mandantes, a los ciudadanos? Bueno, hay que sensibilizar al pueblo, a los ciudadanos, que dejen de ser masa crítica, esta necedad colectiva que hoy es crédula o fanática del presidente López Obrador. Hay que hacer el esfuerzo porque dejen de ser masa y se conviertan en pueblo. Y se deja de ser masa y se convierte en pueblo cuando se adquiere conciencia de los derechos que se tienen como persona, pero también de los deberes, de las obligaciones que tenemos con relación a nuestra ciudad o a nuestro país. Y esto significa, por supuesto, estar al día de las decisiones que está tomando el poder político y que nos afectan directa o indirectamente a todos, tarde o temprano. Por supuesto, más allá de esta vigilancia permanente que tiene que ser el pueblo y que no hace la masa sobre sus gobiernos, está el evento del 6 de junio. Esta es la oportunidad fundamental para que los ciudadanos recuperen su responsabilidad ante la conducción del país
y, por supuesto, sepan reponer los contrapesos, los equilibrios que hoy nos están faltando en la conducción de la vida pública del país. Se han cometido, según algunos especialistas, errores pues muy graves en este gobierno. El más reciente es el de, ya me lo mencionaba usted, la contrarreforma eléctrica. ¿Cuál va a ser la repercusión de este asunto, doctor? La contrarreforma eléctrica, si la aprueba el Senado, que ya pasó a su esfera la decisión, implica daños económicos, daños a la salud, daños al medio ambiente, afecta a la productividad de las empresas mexicanas y nos va a confrontar con Estados Unidos y con Canadá por lo que toca a los tratados de comercio que tenemos suscritos y que validó el propio López Obrador, y nos va a afectar ante los gobiernos del resto del mundo porque firmamos también el Acuerdo de París que nos obliga a reducir contaminación en el espacio que tiene bajo su control el gobierno mexicano. ¿Por qué esto es demostrable? Bueno, porque la reforma eléctrica había permitido que las empresas independientes productoras de energía eléctrica pudieran ofertar en el mercado energía eléctrica. Voy a dar un dato fundamental. El megawatt hora de las empresas que participaron en las subastas está a 381 pesos al cierre del año pasado. El de los productores independientes del megawatt hora está a 867 pesos. En cambio, el megawatt hora de la Comisión Federal de Electricidad está a 1,187 pesos. Esto significa que si ahora ya van a obligar a la Comisión Federal de Electricidad ya no a comprar al más barato y limpio, sino a comprarle a la Comisión Federal de Electricidad, lógicamente esto va a encarecer el servicio, el suministro de energía eléctrica, lo vamos a tener que pagar todos. Evidentemente esto afecta a los más pobres y tarde o temprano, aunque de momento se alivien las finanzas de la Comisión Federal de Electricidad y de Pemex inclusive, porque se les obliga a consumir el combustóleo que aquí en Salamanca, en la zona del Bajío, apesta y daña gravemente, lo vemos ahora recientemente, cómo caen las natas de ese combustóleo en las casas, en las fábricas, en la vía pública. Bueno, pues todo esto lo estamos ya constatando, este daño a la salud, al medio ambiente, a la economía, y evidentemente nos confrontará, como ya dije, por los tratados, y eventualmente la Corte tendrá que volver a resolver. Ya había resuelto apenas a principios de este mes de febrero que era inconstitucional la política de confiabilidad que en mayo pasado publicó López Obrador a través de la Secretaría de Energía. Seguramente se va a ir a la Suprema Corte una vez que se apruebe por el Senado la reforma, esta contrarreforma eléctrica. El problema está en que seguramente va a esperar el gobierno a que se jubile el ministro Fernando Franco González Salas para meter otro ministro que con él sí puedan impedir que se declare inconstitucional esta reforma eléctrica. Es pues desastroso por donde se quiera ver, pero particularmente para los más pobres va a ser más desastroso esta contrarreforma eléctrica. Parece. Y ahora vamos a la última parte de la entrevista con el doctor Juan Miguel Alcántara Soria. Mire, adelante. Gracias, estamos de vuelta. Le recuerdo, estamos platicando con el doctor Juan Miguel Alcántara Soria. Doctor, pues ya estamos, decía yo al inicio, estamos a poco menos de 100 días de la elección del primer domingo de junio. Una elección, decía yo también, la más grande, la más importante por el número de puestos que están en disputa. La renovación de la Cámara de Diputados, 20 gobiernos estatales, etcétera. ¿Qué importancia tiene este proceso electoral, doctor? Me parece que como nunca va a ser relevante que los ciudadanos tomemos conciencia de la trascendencia de saber configurar a la Cámara de Diputados particularmente. Hay muchos puestos en disputa en esta elección, pero el más relevante, el más trascendente para la vida del país va a ser la conformación de la próxima Cámara de Diputados. En el pasado, le sucedió a Fox, a Calderón y a Peña Nieto, en el pasado, en esta elección intermedia, el electorado fue inteligente y no le dio a los presidentes mayoría a su partido en la Cámara de Diputados.
¿Por qué? Porque entendían que hay que fortalecer estos contrapesos para que los poderes ejecutivos se esmeren en hacer su mejor esfuerzo para satisfacer los objetivos de los planes nacionales de desarrollo que cada uno en su momento difundió o se comprometió. Bueno, yo creo que hoy va a ser más importante que nunca el papel que vamos a jugar cada uno de las ciudadanas y los ciudadanos, porque hoy hay un riesgo que no veíamos en el pasado. Con independencia de que en el reciente pasado hubo eventos gravísimos de corrupción que estaban a la vista de todo el mundo y que no hizo nada el gobierno de Peña Nieto por contener, por acotar, por reducir o por sancionar estos niveles de corrupción. Con independencia, repito, de todo eso que vivimos en el pasado, que dañó gravemente la vida de los mexicanos, hoy lo que tenemos es una situación, un escenario mucho más crítico que el que tuvimos en el pasado reciente. ¿Por qué? Porque el presidente López Obrador no está en la disposición de respetar la Constitución, no está en la disposición de apoyarse en la ciencia y en la técnica. El presidente López Obrador está totalmente manejado, deletreado por su ideología, por las anteojeras ideológicas que trae, que son de una ideología del siglo pasado, de los años 70 del siglo pasado, donde sus émulos son José López Portillo y Luis Echeverría, precisamente ahora en el tema energético, donde se hablaba mucho de la soberanía alimentaria, la soberanía, hoy se habla de soberanía energética, pero precisamente porque se desprecia la ciencia y se desprecia la técnica, se desprecia los datos duros con los que se debe conducir desde una casa, una escuela, una empresa y más a un país, ese desprecio a los datos duros que aportan la ciencia y la técnica y ese manejo ideológico, y que el ejemplo además de este aval al candidato a gobernador Félix Macedonio, no es más que la confirmación de con qué criterios, con qué normas se está conduciendo al país. De ahí la relevancia, pues, de que los ciudadanos sepamos escoger al que se nos pegue la gana de los partidos de verdadera oposición. Y mi recomendación, muy de sentido común, que estemos pendientes 15 días antes de las elecciones, cuál es el candidato o candidata a diputado federal o a diputada federal del partido de oposición que sea, que vaya más arriba respecto a los demás oponentes, y por ese creo que hay que votar si en serio queremos cuidar al país y que se evite más daño del que ya se está ocasionando por este rompimiento de los equilibrios y de los contrapesos, y este rompimiento incluso de la lógica y de la ciencia. Doctor, hay indicios de que se prepara un fraude desde pues el poder, como ocurría antes de que se construyera el INE y el tribunal. Hay sometimiento del tribunal, hay sometimiento de pues algunas otras instancias. ¿Realmente de qué tamaño es el riesgo de un fraude de Estado? Este dato que apuntas de que el Tribunal de Justicia Electoral está ya confirmado, se deletrea desde Palacio Nacional. El presidente López Obrador determina las decisiones que más le interesan para que sea a su satisfacción lo que resuelve el tribunal a través de un presidente pelele como es el que ahora preside al Tribunal de Justicia Electoral. Estos datos evidentemente son preocupantes y hay que tenerlos muy en cuenta para ir construyendo los escenarios que al futuro vamos a vivir. Afortunadamente el INE ha conservado, aún con las incorporaciones de algunos obradoristas, ha conservado su autonomía, la está defendiendo bien, y creemos que ese árbitro, ese administrador del proceso electoral, lo va a hacer bien. Pero indudablemente el presidente ya está trabajando, y para eso tiene al tribunal a su vez, ya está trabajando en hacer que por las buenas o por las malas gane su partido. Y como decíamos desde antes de conformar el actual sistema electoral, donde como tú sabes yo tuve un papel en la construcción del IFE en su momento,
tenemos que adoptar la actitud precisamente de entonces. Tenemos que buscar formar ciudadanos, educar ciudadanos para que sean pueblo y para que con votaciones copiosas, abundantes, donde las mayorías sean determinadas para que se haga esos contrapesos en la Cámara de Diputados, esa es la única vía pacífica, civilizada y legal con la cual podemos frenar este intento de dictadura de López Obrador. Doctor, están también estos esfuerzos de alianza entre los tres principales partidos opositores, el PRI, el PAN y el PRD. En algunos casos van los tres, en otros casos van dos de ellos respecto a cada uno de los intereses. ¿Qué importancia tienen estas alianzas y cómo la gente pues puede percatarse de cuál es la verdadera oposición en esta contienda electoral? Bueno, esta alianza del PAN, el PRI y el PRD, para algunos puede sonar extravagante, extralógica, pero tiene solo una explicación, que los tres partidos más importantes y con más respaldo popular del país frente al partido del presidente tienen clara conciencia de la amenaza, de los riesgos de que el presidente López Obrador no tenga contrapesos en la Cámara de Diputados. Y a partir de esa conciencia es que hicieron a un lado sus diferencias graves, notorias, sobre todo en el ámbito ideológico, doctrinal y programático. A muchos nos cuesta muchísimo trabajo pensar votar por un priista después de toda la secuela de décadas de daños que hicieron al país, pero ahorita lo que importa es eso, contener al poder de López Obrador, y la única vía es precisamente la vía electoral. Naturalmente, ¿qué toca exigirles a los partidos? Caray, primero, que nos presenten mejores candidatos y candidatas. Algunos de ellos son francamente impresentables, por eso he dicho que hay que buscar votar por el que tenga las mayores posibilidades de éxito electoral dentro de estos partidos de oposición. Y por el otro lado, también ya exigirles que definan una agenda que realmente sea innovadora, que nos propongan una visión de país y de gobierno distinta, no solo los anti López Obrador como argumentos, sino los pros, que es aquello por lo cual hay que trabajar. Y creo que en ese sentido todavía estamos en las próximas semanas en las definiciones programáticas que hay que exigir sean las más pertinentes para las necesidades que hoy tenemos los mexicanos, empezando por la necesidad de que evitemos una dictadura, evitemos un poder absolutista despótico. En un minuto, candidaturas como la de Félix Salgado Macedonio, impensables, pero ahora apoyadas desde el poder, doctor. Bueno, resulta que como Félix Salgado Macedonio es compadre del presidente López Obrador, según ha trascendido, es padrino de su hijo menor. Bueno, pues aquí estamos repitiendo lo que siempre hemos cuestionado los ciudadanos de cualquier político de todos los partidos: el compadrazgo, el amiguismo, el nepotismo. Si estamos impulsando a los esposos, a esposas, hermanos, novias o compadres sin los méritos que se necesitan, estamos mandando pésimas señales al universo ciudadano y evidentemente, por eso insisto en la formación ciudadana, que los ciudadanos seamos capaces de decir ya basta, no nos quieran seguir viendo la cara con discursos hipócritas de que supuestamente van a transformar lo que en realidad es recuperar, es regresar, es contrarreformar para ir hacia el pasado, para ir hacia atrás. Interesante, ¿no lo cree?